Hola, es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo un poco de las reflexiones que hice respecto de la nota conceptual del Sexto Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación en Personas Adultas, la propuesta del Sexto Informe. Bueno, me presento, mi nombre es Nora González Chacón, yo soy miembro del Comité Ejecutivo del ICAE, soy la vicepresidenta para América Latina y soy de Costa Rica. Bueno, quiero manifestar la importancia del desarrollo de este sexto informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos, como señalé, para la población adulta del mundo, en tanto evidenciará las necesidades inmediatas que le ayuden a tener una mejor integración social, educación, aportar más a su comunidad y tener más elementos para exigir políticas públicas a los estados. Entre otras ventajas, y para efectos de este video, voy a puntualizar unos retos que se describen en el informe, en la nota conceptual, perdón, y otros que propongo a la luz de cruzar variables para el análisis del informe final. Bueno, la nota conceptual hace una diferencia entre crisis y cambio rápido. Crisis la refiere como de manera ambigua, ¿verdad? A través de la historia, a conflicto relacionado con guerra, a ruptura, a sistema que no cumple con sus funciones y cambio rápido disruptivo, eh, como algo disruptivo, cambio rápido como algo disruptivo, la urgencia, complejidad, la interconexión. Y ello me lleva a plantear acá el primer reto del informe, y es ubicar la educación como un derecho humano. Es correcto que no se señale que la educación está en crisis porque la educación es un reflejo de las políticas del Estado. Es un derecho humano que promueve el ejercicio de los demás derechos y que además es una obligación de los estados velar por su cumplimiento y permitir consecuentemente que la ciudadanía y habitantes en general de una nación tengan mejores oportunidades para ascender socialmente, para disminuir la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. La forma en que la educación se ejerce tiene que ver de manera directa con las políticas públicas y la ideología predominante. La educación refleja esas ideas y se materializa en las características socioeconómicas de cada sociedad. Con el mismo documento señala hoy día la educación promueve una visión de la educación utilitaria orientada al aprendizaje del mercado, a la gestión y centrada básicamente en Occidente. Por tanto, lo que está mal es el enfoque ideológico de educación, que para el caso de América Latina, con sus profundas desigualdades, no promueve la visión de la educación como liberación de lo utilitario, como nos señala Paulo Freire. La visión utilitaria de la educación habla de su privatización y orienta las necesidades del mercado de bienes en donde, y escuchemos estos datos, el 1% más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial. El 10% más rico de la población posee el 85% de esta riqueza mundial. El 90% más pobre de la población posee el 15% de la riqueza mundial y la mitad más pobre de la población posee solo el 0,75% de esta riqueza mundial. Entonces, estamos educando para el mercado, como se señala en la misma nota conceptual. Yo me pregunto una cosa. ¿La educación está trabajando para ese 10% más rico de la población mundial que posee el 85% de la riqueza mundial? Para América Latina, esta transformación en la educación y sus contenidos y metas se impuso como un camino rápido, y ello profundizó la crisis socioeconómica que se plantea hasta hoy y las metas que se impuso como un camino rápido que profundizó la crisis socioeconómica y más aún luego de la pandemia por el COVID-19. Se plantean retos en el informe sobre el aprendizaje y la educación de adultos, que implica mejorar las competencias digitales de adultos, mejorar el acceso tecnológico en el sur global, cerrar la brecha de género y dar más acceso a personas con alguna discapacidad. Y también se indica la importancia del aprendizaje y educación de adultos para combatir el cambio climático y para disminuir conflictos y reconstruir sus efectos, es decir, el post-conflicto, proporcionando espacios seguros para reconstruir la confianza y la integración social. Los conflictos también están muy caracterizados y muy ubicados en el sur global.
Este es un segundo reto que se plantea en la propuesta de informe. Por lo anterior, y a la luz de los problemas estructurales del sur global que no han logrado que la educación sea el camino de cambio y crecimiento económico, el informe que se pretende tiene un tercer reto y es cruzar datos que den contenido a lo que en el documento se llama cambio rápido y proponerlos en función de políticas públicas en educación que tiendan a disminuir el analfabetismo o el analfabetismo por desuso. Estamos hablando de lo elemental cuando nos referimos al sur global. En tanto, no hay manera para que la población adulta en estas condiciones promueva la paz y combata el cambio climático. El acceso tecnológico en el sur global es hacer uso de la tecnología para educar a niveles elementales de lectoescritura, y ello implica que el Estado exclusivamente, como garante del derecho humano a la educación, promueva procesos que les sean significativos a sus pobladores para que transformen su medio, para que se integren y generen desarrollos económicos de acuerdo a sus capacidades y disminuir, em, o más bien distribuir mejor la pequeñísima riqueza a la que tienen acceso. Un cuarto reto, perdón, es la relación de variables del documento visto desde el sur global. Es que si bien no se va a trabajar el concepto de crisis, más sí con el de cambio rápido, no se debe perder la perspectiva que sociológicamente crisis, en el caso de educación o crisis socioeconómica, refiere a una ruptura entre las estructuras formales del Estado y las demandas y necesidades de la población. Esto es una crisis en el ejercicio del poder, en donde las más perjudicadas siempre somos las mujeres de todo el mundo, pero más perjudicadas en unas regiones, en otras, y por algunas condiciones específicas de las mujeres, por esa relación patriarcal que se establece entre las estructuras formales del Estado, el derecho, la educación, la cultura, el trabajo, en todos los lugares del mundo, las mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos. Y la pregunta para identificar y cruzar variables de cambios, si no se desea hablar de crisis, podría ser cómo los estados del sur global, que por generaciones no han integrado al sistema educativo a muchas personas y que carecen de infraestructura organizativa, docentes, accesibilidad, entre otras muchas variables, pueden generar políticas de cambio rápido que sean significativas para la población adulta y para quienes hoy, siendo niños y niñas jóvenes excluidos ya del sistema escolar, y que en una década serán personas adultas con baja o nula escolaridad. Estas son las ideas que traigo para compartir. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.